A tan solo 7 meses a la salida del remake de Resident Evil 4, la comunidad ha empezado a especular todo sobre este videojuego que para muchos es el mejor Resident Evil de la historia, por lo que Capcom cuenta con una buena presión para desarrollar un juego más que decente, pues al tratarse del videojuego más representativo de lo que era un survival horror en aquellos tiempos de la PlayStation 2, Capcom deberá tomarse todo muy en serio, pero poniéndonos a pensar todo objetivamente. ¿Realmente era necesario el remake? ¿Qué es lo que podemos esperar de él? ¿Y qué es lo que realmente necesita el remake de Resident Evil 4? Bueno, para empezar, el motivo por el cual se hacen remakes en los videojuegos es para recrear desde cero una entrega, para actualizarla, y a su vez mejorarla pareciendo una entrega actual, y pues claro, Capcom al haber hecho ya el remake de los 3 Residents anteriores, de una muy buena manera, era de esperarse que siguiera con el cuarto Resident, que posiblemente sea el mejor de todos, según la misma comunidad, pues este videojuego se hizo de alabar, gracias a sus nuevas mecánicas, su única y distinguida jugabilidad, que muy posiblemente en la actualidad sea motivo de quejas, pero que para esa época era muy innovadora, más que nada por la cámara al hombro, que sin duda dejó marcada a la generación teniendo nuevos títulos en adelante con esa misma mecánica, y se podría decir que desde el cuarto Resident, la entrega por fin se consolidó como un clásico en los videojuegos, teniendo después otras 4 entregas más. Lo más básico en un remake, es la mejora en los gráficos, en todos los aspectos, es el mayor cambio que vemos en los remakes, y en este caso con lo que hemos visto en el tráiler, podemos asegurarnos que la mejora gráfica será más que evidente, pues al parecer se tomará todo lo del juego original, pero cambiándolo de ambientación, a una mucho más oscura, sangrienta, misteriosa, y pues al parecer se tomarán también muchos rasgos del Resident Evil Village, como la iluminación, y la combinación con la jugabilidad en los entornos oscuros, donde ir lento y con calma será un papel importante. Sobra decir que los nuevos gráficos sin duda sorprenderán mucho más, pues podríamos ver por ejemplo al castillo, con una ambientación más adecuada, o a la granja, como un entorno más entre comillas local, pues recordemos que este juego está basado en España, cosa que no se notaba tanto la verdad. Por igual también se mejorará el entorno principal del juego. Recordemos que en la entrega principal teníamos un entorno algo calmado al principio, con una acción casual, y con unas vistas algo lodosas, sucias y con suficiente iluminación, pues parecía como si estuviéramos de día pero con algo de nubes, pero al parecer en el remake todo será diferente. Para empezar, el juego a lo que parece transcurrirá en la noche, o casi anocheciendo, pues vemos algo de luz en el cielo, al igual que rastros bastante interesantes, como ciervos muertos, charcos de lodo, sangre, vaya, y claro, el increíble juego entre oscuridad y pequeños rasgos de iluminación que bien podrían ser una vela, una antorcha, o un farol algo más grande, pero eso ya sería dependiendo del lugar donde nos encontremos, pues sería obvio que el remake mantendría casi todos los mismos lugares que el original, por lo que por ejemplo podríamos encontrar más iluminación en el castillo, que al principio, o tal vez lo contrario, quizá esté realmente oscuro, o tal vez es que el entorno se verá mucho mejor, y que posiblemente lo enfoquen más por el terror que por la acción, pero pues bueno, estamos hablando de un Resident Evil, todo puede pasar. Ahora hablemos acerca del que yo creo será el aspecto más trabajado, pues la verdad en la entrega original la historia era casi inexistente, pues con tan solo decir que el creador de la historia solo tuvo 2 semanas para crearla, y sí que se nota, pues la verdad la historia se notaba muy lineal, pero eso sí muy impredecible, pues no creo que te hagas esperado que una estatua gigante del villano, persiguiéndote por todo el castillo, o la visita a la isla, por lo que sin duda este remake querrá revertir las cosas para crear una historia mucho más definida, con una trama, aunque no podríamos decir que muy original, con que sea lógica o realista, podrían poner algunas etapas extras para darle una identidad diferente, aprovechando el posible cambio al terror, o también recortar algunas etapas, y darle el sentido a los lugares que tengamos que ir, pues es que en la entrega principal, el principal objetivo era encontrar a Ashley, sin embargo, lo que realmente teníamos que hacer era sobrevivir y desplazarnos por el mapa sin ningún
otro motivo que encontrar a una chica, por lo que en el remake podrían poner un poco más de contexto, de por qué estamos en el lugar, y qué tengamos que hacer, además de darnos una historia completa del lugar, y me refiero al lugar como literalmente, toda la región que visitamos. Nos podrían por ejemplo explicar cómo se infectaron los lugareños, o cómo funciona el lugar, es decir, nunca se nos dijo qué es lo que en verdad hacían los ganados o los iluminados, es decir, todos seguían las órdenes ya sea de Sadler o Salazar. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente querían hacer? Pues no era la típica organización de malos que quieren controlar el mundo, sino simplemente existen ahí porque así, y antes de parecer como los villanos con motivos de ser como son, a solo ser simplemente un impedimento más, para cumplir el objetivo rescatar a Ashley, que de hecho creo que el mismo objetivo es muy difícil por sí solo. Otro aspecto que espero y sea muy bien cubierto, sea la mejora de los personajes, aunque aparte de que sea muy probable la inclusión de otro personaje, lo que más se espera en este tema, es la mejora de los que ya existen, tal es el caso de por ejemplo Sadler, Ashley y como, no Luis será, solo por mencionar a los entre comillas más revelantes, pues que como la historia, este aspecto apenas si fue cubierto, pues es que de hecho solo 3 personajes llegaron a sobrevivir, los cuales son Leon el protagonista, Ashley la antagonista, y Ada la cual si no sobrevivía hubiera sido el peor suceso de Resident Evil, pero también tenemos que hablar de otros personajes que merecían un poco más de atención, por ejemplo a Sadler que seguro tenía más que ofrecer que solo una paliza, o que el buhonero que sin duda hubieras querido saber más de él, y que en YouTube existen muchas teorías de quién era en verdad el buhonero dejando a entender a Capcom, que queríamos saber mucho más si el peor de los casos. Luis. Todos sabemos que su muerte no era justa, que tenía que sobrevivir y acompañarnos al final o mínimo habernos dicho que estaría bien o darle más protagonismo, pues es que sin duda Luis se ganó el suficiente cariño como para querer dedicarle una historia entera, pues es que en el juego en ninguna ocasión se nos dice algo sobre como si tiene familia, que hacía ahí o algo, no nada, por lo que sin duda Capcom deberá traer no solo mejores personajes, sino que sean los mejores que hayamos visto, pues estos tienen mucho potencial para la historia y creo que esos serán los mayores cambios. En cuanto a Ashley no hay mucho que decir, obviamente necesita más zonas jugables, importancia y sobre todo un rediseño en su personalidad, pues es que a todos les sacaba canas, por lo molesto que era cuando Ashley moría, era sacrificada o simplemente por hacer sus tonterías, por lo que la imagen de la niña del presidente quedó manchada y como también al personaje, por lo que Capcom debe hacer un rediseño total de Ashley, tal vez no en su apariencia tal y como lo vimos en el tráiler, pero sí en su comportamiento o mínimo en su carácter, esperando que sea un mucho mejor personaje, que sea dependiente de sí mismo y que sobre todo, tenga la personalidad que se merece en el juego que trata de su propio rescate. Llegó la hora de hablar del siguiente tema principal que debe mejorar del remake de Resident Evil 4, pues ya para terminar hablaremos sobre lo principal en un videojuego, la jugabilidad, y pues lo dejo como último tema, pues es que ya la entrega original, contaba con una de las mejores jugabilidades de su época, cosa que le beneficia muchísimo, y que se disfrutaba demasiado, entonces ¿qué debería mejorar del remake? Pues en realidad no debería de quitar nada, solo debería de adaptar la jugabilidad retro a una más actual, cosa que no debería de ser tan complicado, pero pues aquí hay un problemita, es posible que a la gente más inexperta o nueva en el mundo de los videojuegos, les parezca algo difícil la manera de jugar, por la que Capcom deba adaptarla a una más entre comillas sencilla, o puede ser o contrario, puede ser que llegue a agregarle algo más, para que esta sea muy parecida a la original, para recordar los viejos tiempos, y ese caso guiándose un poco más a las personas que ya hayan jugado el juego original, lo que sí es una verdad es que la jugabilidad tendrá que combinarse con el nuevo entorno que se emplee, ya sea algo más dedicado al survival o quizás simplemente un terror clásico y ya, o también puede ser que la jugabilidad quede en segundo plano y resulte ser como la de los remakes de los juegos anteriores, quién sabe, aún así es seguro que la jugabilidad se va a disfrutar y le dará posiblemente el toque final, y que ha generado mucho hype a la comunidad, por lo que se espera mucho del juego y posiblemente nos dará más de lo que esperemos. Y con esto llegamos al final del vídeo, espero y que te haya encantado, podrías hacerme el favor de darle like y activar la campanita, y ya de paso ¿por qué no te suscribes? Nos vemos en otra ocasión, hasta luego.